El día de Acción de Gracias me paré afuera de la casa de mis padres con mi bebé en brazos. Mi corazón se hundió cuando leí el cartel en la puerta. Cena familiar. No se permiten madres solteras. Me congelé mirando las palabras que sentí como una bofetada en mi cara. El frío viento de noviembre mordió mis mejillas, pero no fue tan doloroso como el rechazo que conllevaban esas palabras. Lentamente, coloqué el pastel que había horneado con amor cerca de su puerta. Se suponía que era un regalo de gratitud, pero ahora parecía una protesta silenciosa, un mensaje que pronto se arrepentirían de haber ignorado. A la mañana siguiente, los gritos resonaron en la casa cuando abrieron la puerta y encontraron lo que les esperaba. Noviembre en Boston puede ser cruel. Los vientos helados azotan las calles, arrastrando hojas caídas que bailan como fantasmas antes de posarse en rincones olvidados. Martha Carter estaba junto a la ventana del hospital, su aliento empañó el cristal mientras suspiraba profundamente. Llevaba su impecable uniforme blanco de enfermera y sus manos agarraban el historial de su siguiente paciente. Su rostro mostraba una leve sonrisa, pero sus ojos traicionaban el peso del mundo que la oprimía. Muchas gracias, señora Carter, dijo una madre, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Apretó con fuerza la mano de su hijo pequeño mientras hablaba. «Me salvaste a mi hijo mío». Los labios de Martha se curvaron en una cálida sonrisa mientras se agachaba para mirar a la niña a los ojos. «Jimmy, parece que tu fiebre ha bajado. Pero prométeme algo, tómate tu medicamento todos los días, ¿vale?» El chico asintió con entusiasmo, su tímida sonrisa iluminó la habitación. Momentos como estos le recordaron a Martha por qué eligió esta vida. Durante 7 años en el St. Mary's Community Hospital, se había ganado no solo la confianza de sus pacientes, sino también el respeto de sus colegas. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, su vida personal se estaba desmoronando bajo el peso de la traición y el juicio. Después de despedir a la madre y al niño, Martha miró su reloj. 1 hora más hasta que terminara su turno. Hoy, ella planeaba recoger temprano a Jacob de la guardería. Solo pensar en su hijo de 8 meses trajo un destello de luz a su cansado corazón. «Martha, el doctor Daniel te llamó», anunció Janet, la jefa de enfermeras, desde el otro lado del pasillo. Al oír su nombre, la mandíbula de Martha se tensó. ¿Qué quería? «Quiere ver a Jacob durante el fin de semana de Acción de Semana». El pecho de Martha se apretó. Hace 2 años abandonó su matrimonio con Daniel Carter, un pediatra de éxito que parecía perfecto sobre el papel. Al principio, ella creyó que estaban destinados a serlo. Compartían la misma pasión por la medicina, los mismos sueños de salvar vidas. Pero las prioridades de Daniel eran claras. Su carrera siempre estuvo primero. Es una cirugía de emergencia. Esta conferencia es demasiado importante para perderla. Las excusas se acumularon como muros entre ellos. Cuando Martha quedó embarazada, Daniel actuó como un apoyo, al menos en apariencia, pero nunca realmente tuvo tiempo para ella ni para el bebé. Incluso la noche antes de su fecha prevista de parto, él estaba a kilómetros de distancia, en una conferencia médica. Cuando nació Jacob, a Daniel le llevó 6 angustiosas horas llegar a la sala de partos. Con el tiempo, sus diferencias se convirtieron en abismos. Martha anhelaba tiempo en familia, momentos de conexión y amor. Daniel vivía para su trabajo, consumido por la ambición. Con el tiempo se dieron cuenta de que sus valores eran irreconciliables. Aunque el divorcio fue pacífico, las consecuencias de su familia fueron todo lo contrario. Los padres de Martha, Robert y Diane, se negaron a aceptar su decisión. Para ellos, Daniel era el yerno ideal. Exitoso, refinado. «¿Cómo pudiste arruinar un matrimonio tan perfecto?», preguntó su madre, con voz aguda de desaprobación. Su padre dijo poco, pero sus miradas decepcionadas cortaron más profundamente que las palabras. Su hermano Greg y su esposa, Elizabeth, se pusieron del lado de Daniel y acusaron a Martha de ser egoísta e imprudente. Greg, que a menudo jugaba golf con Daniel, criticó abiertamente su decisión de dejarlo. Después del divorcio, las reuniones familiares se convirtieron en campos de batalla. Cada mención del nombre de Daniel se sentía como un puñal apuntado a Martha. Y cuando aceptó su nuevo papel de madre soltera, su juicio se volvió aún más duro. «No se puede criar a un niño solo», insistieron. «Jacob necesita un padre. Deberías intentar arreglar las cosas con Daniel». Pero Martha se negó a ceder. A pesar del dolor, se aferró a su independencia y se concentró en criar a Jacob con amor y fortaleza. Cuando lo recogió de la guardería esa misma noche, sus ojos brillantes y su sonrisa desdentada derritieron la pesadez de su corazón. En su risa, ella encontró esperanza y el coraje para seguir luchando. De vuelta en su apartamento, Martha estaba sentada dándole la cena a su hijo. Su mente vaga hasta el Día de Acción de Gracias de la próxima semana. Cada año sus padres organizaban una gran cena familiar e invitaban a todos sus seres queridos.
El año pasado se lo había saltado, incapaz de afrontar sus miradas críticas. Pero este año sería diferente. Marta planeó traer a Jacob con ella. Y aunque aún no se lo había contado a nadie, también llevaba una sorpresa secreta. Un sobre grande escondido debajo de su cama. Contenía pruebas de la traición de Daniel durante su matrimonio. Ella no quería usarlo para lastimarlo, en cambio, esperaba que ayudara a su familia a comprender finalmente por qué dejarlo era la decisión correcta. Sosteniendo a Jacob cerca, Martha pensó en el sobre y sonrió levemente. Mañana será especial, Jacob, susurró ella, besando su suave mejilla. Sin embargo, en el fondo se sentía en conflicto. Quería mejorar la relación con su familia, pero se negó a comprometer su dignidad. La mañana del Día de Acción de Gracias trajo una suave luz dorada al pequeño apartamento de Martha. El aroma a romero llenaba el aire, procedente de la pequeña maceta junto a la ventana, un regalo que Jacob le había ayudado a plantar meses atrás. Martha se levantó temprano, decidida a hacer que este día valiera la pena. ¿Dormiste bien, Jacob?, preguntó suavemente mientras levantaba a su hijo de su juna. Su pequeña mano se estiró y rozó su mejilla. La sensación de su suave cabello bajo sus dedos calentó su corazón, incluso cuando sus ojos se detuvieron en sus grandes ojos azules, del mismo tono que los de Daniel. Hoy vamos a ver a la abuela y al abuelo, Aldo, dijo Martha alegremente, aunque Jacob probablemente no entendió. Del armario sacó con cuidado un vestido nuevo que había comprado el mes pasado. Una pieza de terciopelo rojo intenso con un elegante diseño de cuello que enmarcaba maravillosamente su escote. De pie frente al espejo ajustando la tela, Martha sintió una mezcla de emociones. Ansiedad, anticipación y esperanza. Este día de Acción de Gracias se cumplieron 2 años desde que ella asistió a una de estas reuniones. Durante semanas se había preparado meticulosamente para este día. Sobre la mesa del comedor yacía el gran sobre que contenía pruebas de la traición de Daniel, un regalo destinado a silenciar a sus críticos de una vez por todas. Junto a él había un pastel de calabaza casero cuyo dulce aroma llenaba la habitación. Su madre siempre decía que la comida casera podía abrir corazones. Sosteniendo a Jacob firmemente en un brazo, terminó de empacar lo esencial: pañales, una muda de ropa, leche y su animal de peluche favorito. Finalmente, cogió el sobre y comprobó su contenido por última vez. Esto podría cambiarlo todo, susurró para sí misma con voz firme a pesar de la tormenta que azotaba su interior. La casa de sus padres estaba ubicada en un tranquilo barrio suburbano en las afueras de Boston. La casa de ladrillo de 2 pisos, comprada con los ahorros para la jubilación de su padre, guardaba innumerables recuerdos de su infancia. Hoy, la familia de Greg también se reuniría allí y dentro aguardaban risas, charlas y el olor a pavo asado. Al estacionar frente al familiar camino de entrada, Martha respiró hondo. Jacob durmió tranquilamente en su asiento de seguridad, felizmente inconsciente del peso que presionaba a su madre. Levantándolo suavemente, ella luchó por equilibrarlo junto al sobre y el pastel de calabaza mientras caminaba por el sendero del jardín. Los viejos árboles se mecían suavemente con la brisa y sus hojas crujían suavemente bajo sus pies. Los recuerdos volvieron a inundarla: trepar a los árboles con su padre, hornear galletas con su madre, jugar a la mancha con Greg en las noches de verano. Cada recuerdo envolvía su corazón como una manta reconfortante. Mientras se acercaba a la entrada, los sonidos de las risas y el arrema de la cocina llegaron hasta ella. Por un breve momento, la tensión en su pecho se alivió. La luz dorada que se derramaba por las ventanas parecía tentadora, casi acogedora. Pero cuando llegó a la puerta, sus pies se congelaron. En la puerta colgaba un pequeño cartel escrito a mano: cena familiar. No se permiten madres solteras. Al principio, Martha pensó que debía tratarse de alguna broma cruel. Seguramente alguien le estaba gastando una broma. Pero las risas que resonaban en el interior negaban cualquier posibilidad de malentendido. A través de la ventana vio a su padre leyendo el periódico junto a la chimenea, a su madre moviéndose por la cocina y a Greg y Elizabeth sentados cómodamente en el sofá con sus hijos. Parecían el retrato familiar perfecto. Lo único que faltaba eran Martha y Jacob. La humillación le quemó las mejillas. La ira corrió por sus venas, seguida de una ola de profunda tristeza. Jacob se removió en sus brazos y comenzó a despertar. Su expresión inocente contrastaba marcadamente con la crueldad de la situación. «Mami está aquí». «Está bien», susurró con la voz temblorosa mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Se quedó congelada, abrazando a su hijo con fuerza, sin saber qué hacer a continuación. ¿Debería llamar a la puerta o simplemente irse? La mente de Martha se llenó de preguntas. En el suave resplandor de la luz que se derramaba desde la ventana, vio su sombra en el suelo, la sombra de una mujer sosteniendo a un bebé. Parecía solitaria pero fuerte, como un recordatorio silencioso de su capacidad de recuperación.
En ese momento, algo dentro de ella se endureció. Lentamente sacó el sobre y añadió una nota. Pensé que podríamos ser una verdadera familia. Este es mi último regalo. Sin dudarlo, lo colocó suavemente sobre el felpudo, dejando a su lado el pastel de calabaza casero. Sosteniendo a Jacob cerca, Martha se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. El sonido de las hojas crujiendo bajo sus pies rompió el pesado silencio mientras caminaba por el sendero del jardín. De regreso al auto, después de asegurar a Jacob en su asiento, Martha finalmente dejó caer las lágrimas. Pero estas no fueron lágrimas de debilidad, fueron lágrimas de determinación. Le dolía el corazón, pero sus ojos ardían de resolución. «¿Estaremos bien?», Jacob susurró, su voz firme a pesar del dolor. «Nos tenemos el uno al otro». Mientras arrancaba el motor, miró la casa por última vez. Las cálidas luces de las ventanas brillaban entre sus lágrimas, brillando como diminutas estrellas. Ese brillo reflejaba la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. El auto arrancó, dejando atrás el lugar donde había enfrentado el rechazo. Su corazón estaba herido, pero aún más. Estaba lleno de convicción. Esta noche, ella y su hijo celebrarían solos el Día de Acción de Gracias. Y mañana comenzaría un nuevo día, un día lleno de posibilidades. Lo que traería el sobre que dejó, no lo sabía. Pero confiaba en que la justicia encontraría su camino. De camino a casa, imágenes de sus padres y su hermano pasaron por la mente de Martha. Había hecho lo suficiente. Debería haberse esforzado más en explicarse. Pero en el fondo sabía que no se arrepentía de las decisiones que había tomado. Dejar a Daniel y criar solo a Jacob eran decisiones en las que ella creía, decisiones tomadas con amor y valentía. Quería enseñarle a Jacob algo importante, cómo recorrer su propio camino, sin importar lo difícil que parezca. Como madre, era su deber protegerlo del rechazo y al mismo tiempo mostrarle cómo mantenerse erguido y vivir la vida según sus propios términos. Cuando llegó a casa, Martha abrió el refrigerador y sacó una cena de acción de gracias para llevar en un restaurante que había preparado antes por si acaso. Lo calentó, encendió velas en la pequeña mesa del comedor y preparó una comida acogedora para ella y Jacob. «Feliz día de acción de gracias, mi dulce muchacho», dijo suavemente, besando su mejilla. A la mañana siguiente, la suave luz del sol entró a raudales en su apartamento. Afuera, la nieve que había caído durante la noche brillaba a la luz, iluminando toda la habitación. Martha estaba en la cocina, preparando café, cuyo rico aroma llenaba aire. La alegre voz de Jacob llegó a través del monitor para bebés, dibujando una sonrisa en su rostro. Ella fue a su habitación y, tan pronto como él la vio, levantó ambas manos hacia ella. Sus diminutos dedos se extendieron y su suave sonrisa disipó parte del dolor de ayer. «Buenos días, mi principito», dijo Martha, levantándolo. Lo llevó a la cocina y lo acunó mientras preparaba el desayuno. Mientras revolvía el cereal de Jacob, sus pensamientos volvieron al día anterior. El letrero en la puerta, la sensación de haber sido excluida por su familia y el sobre que había dejado atrás. «Me pregunto cómo reaccionaron», murmuró para sí misma. Sabía exactamente lo que había en ese sobre. Durante el divorcio, Daniel le había ofrecido más dinero del esperado. Aunque ella inicialmente se negó, él insistió en que era para Jacob y ella finalmente lo aceptó. Con parte de esos fondos, Martha consiguió un comprobante de pago del préstamo para sus padres y reservó un viaje alrededor del mundo para toda la familia. Era un paquete lujoso, especialmente diseñado por un amigo cercano de una agencia de viajes, válido para usar en cualquier momento dentro de un año. Martha recordaba claramente que sus padres siempre habían soñado con viajar por el mundo. También sería una experiencia educativa para los hijos de Greg. «No se trata de hacer que me acepten», se dijo mientras vertía leche en el cuenco de Jacob. «Se trata de mostrarles que todavía me importan a mi manera». En ese momento, el silencio de la mañana fue interrumpido por el timbre de su teléfono. La pantalla se iluminó con el nombre. «Madre». El corazón de Martha empezó a acelerarse. Después de ayer, Martha no podía esperar nada bueno de esta llamada. Por un momento pensó en ignorarlo. Pero ella respiró hondo y respondió. «Martha». La voz de Deane llegó a través del teléfono, temblorosa y tensa. De fondo, Martha podía oír algo rompiéndose, seguido de voces masculinas excitadas, probablemente su padre y su hermano. «Lo que dejaste atrás. Es real». La voz de su madre temblaba de confusión y conmoción. Martha se sentó en una silla y agarró con fuerza el teléfono. «¿Qué quieres decir con el contenido de ese sobre?». Ella permaneció en silencio, esperando que su madre continuara. Al otro lado de la línea escuchó que alguien recogía unos papeles. El comprobante de pago del préstamo, los billetes de vuelta al mundo, todo eso. La voz de su madre se quebró mientras hablaba. «Están destrozados.
Alguien lo rompió todo en pedazos y lo tiró. A Marta se le secó la garganta. Ella no los había roto ella misma. Debe haber sido alguien de su familia. En el fondo, temía que esto pudiera suceder. «Mamá, ¿sabes lo que estaba colgado en la puerta cuando la visité ayer?» La voz de Marta era tranquila pero firme. ¿Qué fue? Un cartel que decía: «Cena familiar. No se permiten madres solteras». Al otro lado de la línea, Marta escuchó a su madre quedarse sin aliento. El ruido de fondo se calmó. «No existió tal cosa», respondió finalmente su madre, con la voz temblorosa. «Te estuvimos esperando toda la mañana. Cuando no viniste, estuve a punto de llamarte. Pero la señal estaba ahí», insistió Marta. Alguien lo colocó justo fuera de la puerta. De fondo, Marta ahora también podía oír la voz de su padre. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué le empujó a este punto? Marta cerró los ojos. A estas alturas ya debieron haber abierto su sobre y haberse dado cuenta de la gravedad de sus acciones. El contenido de ese sobre, explicó Marta lentamente, se preparó utilizando parte del acuerdo de propiedad que recibí durante mi divorcio. Boletos de ida y vuelta para el viaje mundial con el que papá y mamá habían soñado, y prueba de servicio para saldar deudas, o todo fue pensado como un regalo. Hizo una pausa y luego añadió con firmeza. Pero si alguien lo rompió, está bien. No te preocupes más por eso. Solo estaba destinado a ser un regalo. Si no lo recibieron, está bien. La voz tranquila de Marta la sorprendió incluso a ella misma. El dolor de ayer aún persistía en su corazón, pero esta mañana se sentía diferente. El hecho de que el contenido del sobre hubiera sido destruido le dio una extraña sensación de liberación. No más expectativas ni apegos. ¿Simplemente aceptación de la realidad? Marta, respondió la voz de su madre, temblorosa. ¿Nosotros? ¿Nosotros? Ella se detuvo, incapaz de terminar. De fondo, Marta podía escuchar la voz baja de su padre preguntando: «Hijo, ¿es esto cierto?» Las palabras de Greg vacilaron. «Yo solo». Marta respiró hondo. «Todos escuchen. Los amo a todos. Preparé esos regalos con eso en mente, pero si no pueden aceptar mis elecciones o mi forma de vida, eso también está bien. Jacob y yo caminaremos por nuestro propio camino». «No, Marta». La voz de su madre volvió con urgencia. «Te amamos. ¿Es solo? Marta miró a Jacob, que dormía plácidamente en su cuna. Su corazón se calentó al verlo. «Está bien, mamá», dijo en voz baja. «Dejémoslo así». Pasaron varias horas después de la llamada telefónica de la mañana. Desde entonces no ha habido ningún contacto con su familia. Marta se preguntó si sus palabras habían sido demasiado duras, pero al mismo tiempo sentía que no había vuelta atrás. Durante años, había tratado de cumplir con las expectativas de su familia, haciendo todo lo posible para encajar en su idea de perfección. Sin embargo, cada intento solo amplió la brecha entre ellos. Mientras estaba sentada junto a la ventana, sus manos trabajaban rítmicamente en un proyecto de tejido inacabado, un pequeño suéter que estaba haciendo para Jacob. La sensación del hilo y el movimiento constante de las agujas le trajeron paz. De repente, alguien llamó a la puerta. A Marta se le cortó el aliento cuando la abrió. Ante ella estaba toda su familia. Su padre Robert, su madre Diane, su hermano Greg, su esposa Elizabeth y sus dos hijos. Todos estaban cubiertos de nieve y un profundo remordimiento se reflejaba en sus rostros. Los ojos de su madre estaban rojos por las lágrimas. Su padre había perdido su habitual postura digna y su hermano agachó la cabeza. «Martha», habló primero su padre, su voz más débil de lo que jamás había oído. «¿Podemos entrar?» En silencio, Martha se hizo a un lado. En el interior, la habitación se volvió pesada por el silencio. Martha observó cómo su familia dudaba, sin saber por dónde empezar. Finalmente, rompió la tensión con una pregunta en voz baja. «¿Por qué no puedes pensar en mí como en tu familia?» Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, dejando a todos congelados. No fue una acusación, fue una pregunta genuina. Su padre respiró hondo y comenzó lentamente, con la voz cargada de arrepentimiento. «Martha, me equivoqué cuando Daniel se fue. Yo me sentí decepcionado. Él era el hijo que siempre quise, un médico exitoso, respetado por todos. Pensé que tenía más valor que tú». Martha interrumpió en voz baja, su tono firme pero tranquilo. «No, papá. Eso no es todo». El rostro de su padre se contrajo de dolor. «Sí lo es. Solo soy un hombre con ideas anticuadas. Pensé que una mujer necesitaba un marido para estar completa. Pero ahora veo lo equivocado que estaba». Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «No eres solo mi hija. Eres un ser humano fuerte que merece respeto, sin importar las decisiones que tomes». Marta escuchó en silencio. Había imaginado este momento durante mucho tiempo, pero escuchar a su familia disculparse fue complicado.
Sus emociones oscilaban entre la ira y el perdón. La señal fue mi culpa, dijo Greg en un tono pesado, incapaz de mirar a Martha a los ojos. Se suponía que era una broma estúpida, pero la verdad es que surgió de los celos. Siempre has sido talentosa, inteligente, hermosa, amada por todos. Siempre sentí que estaba viviendo a tu sombra. Y en algún lugar dentro me perdí en esos celos y enojo. Estaba furioso de que tuvieras tanto dinero que pudieras pagar fácilmente nuestro préstamo, algo con lo que hemos luchado durante años. Que pudieras darnos boletos para un viaje por el mundo. La habitación quedó en silencio. Elizabeth, la esposa de Greg, le tomó la mano y lloró en silencio. Los niños estaban sentados en silencio en un rincón. Sus ojos jóvenes reflejaban confusión ante las complejidades del mundo adulto. Martha se levantó y caminó hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, pintando el mundo de blanco. Jacob es tu nieto y tu sobrino, dijo en voz baja. Necesitará el amor familiar muchas veces en el futuro. Por primera vez, una luz de esperanza apareció en los rostros de sus padres. Su madre extendió la mano, con la voz temblorosa. ¿Puedo abrazarlo? Martha dudó por un momento, pero lentamente le entregó a Jacob a su madre. Diane abrazó a su nieto por primera vez mientras las lágrimas corrían por su rostro. «¡Qué niña tan hermosa!», susurró. Su padre también se acercó, sosteniendo suavemente la pequeña mano de su nieto. «Martha, ¿nos darás la oportunidad de conocerlo y reconciliarnos?». Martha asintió levemente. No se trata solo de reconciliación, sino de la posibilidad de un nuevo comienzo. Greg se levantó y se acercó a su hermana. «Martha, lo siento mucho. De ahora en adelante quiero apoyarte a ti y a Jacob como hermanos». Martha lo miró y su expresión se suavizó. «Muéstrame con acciones, no solo con palabras». Fuera de la ventana, la nieve había cesado y la tenue luz del sol empezó a brillar. La luz se reflejaba en el mundo cubierto de plata, llenando la habitación con un cálido resplandor. Martha permaneció bajo esa luz, observando a su familia interactuar con su hijo. Sabía que hoy no resolvería todos sus problemas, pero era un comienzo. La risa de Jacob llenó el apartamento dando nueva vida al espacio. Sonó el timbre y Martha se secó las manos mientras se dirigía hacia la puerta. Cuando la abrió, los rostros sonrientes de sus padres la saludaron. «Mamá, papá, bienvenidos». Diane abrazó a Martha y Robert puso suavemente su mano sobre el hombro de su hija. Detrás de ellos estaba Greg, solo. «¿Dónde está Isabel?», preguntó Martha. La expresión de Greg se nubló ligeramente. «Ella no pudo venir. Estamos separados». Muchas cosas habían cambiado durante el año pasado. El matrimonio de Greg y Elizabeth se había derrumbado bajo el peso de cuestiones sin resolver. Las fotos de Jacob ahora adornaban la casa de sus padres y Greg, en particular, había cambiado mucho. Empezó a ver la fuerza de su hermana con nuevos ojos. Cuando su propio matrimonio empezó a desmoronarse, incluso buscó la ayuda de Martha. «¿Por qué no nos reunimos aquí hoy y luego cenamos en nuestra casa?», sugirió Diane. «Todos están preparando para ello». Martha sonrió. A diferencia del Día de Acción de Gracias anterior, este año el plan era que toda la familia se reuniera primero en la casa de Martha y luego se mudara a la casa de sus padres. «Esto se siente bien», añadió Diane emocionada. «Pensé que podríamos pasar las vacaciones de Navidad juntos. No es una gira mundial lujosa, pero es perfecta». Martha miró por la ventana. Las hojas caídas danzaban con el viento, anunciando la llegada de una nueva estación. Respiró hondo y grabó ese momento, rodeada de la risa de su familia, en su corazón. «Lo que importa no es a dónde vas», dijo en voz baja, «sino con quién vas. No el dinero, sino el amor». La familia asintió con la cabeza, sus rostros llenos de comprensión y gratitud. «Suscríbete ahora y no te pierdas ninguna actualización. Tu viaje comienza aquí».